la fe que no hace milagros. Y esta noche yo sé que ese título te puede volar un poquitico la cabeza. ¿Cómo así, pastor, que la fe no hace milagros? Pero hoy quiero hablarles específicamente a todos esos creyentes que llevan tiempo esperando a que algo sobrenatural ocurra en sus vidas, que han estado creyendo por un milagro, pero que no ocurre. Y a veces nos podemos llegar a sentir frustrados o confundidos, porque vemos como en otras personas reciben lo que están esperando, reciben por lo que están orando, pero aparentemente nosotros, algo pasa. Pareciera que la fe, por alguna razón en nosotros, aparentemente no funciona, y eso sí que puede llegar a ser un grave problema. Mirar cómo otras personas prosperan y tú todavía no. Mirar cómo el matrimonio de tus vecinos cristianos mejora, pero tú estás creyendo, estás confesando la palabra, estás haciendo lo correcto, lo que aprendiste a hacer, lo que dice la Biblia, pero aparentemente en ti no pasa lo que pasa en otros. Hoy le quiero hablar a esa mamá que ha estado por años esperando la conversión de sus hijos, que ha estado orando, creyendo, predicándoles, dándoles ejemplo, pero no pasa nada. Quiero hablarle a ese hombre que está creyendo para que su negocio despegue y está haciendo lo correcto, se está esforzando, está orando, está declarando la palabra, pero no despega. Llega un momento donde estas cosas comienzan a pasar factura en nosotros. Quiero hablarle a esa mujer que tiene cáncer y que le ha creído a Dios y ha visto como el Señor ha sanado a otras personas, pero ella por alguna razón no recibe esa sanidad. A esa mujer que le ha tocado ir a las quimio y aún así sigue creyendo que Dios es su sanador, pero por alguna razón en ella no se manifiesta el milagro que en otros sí. Esto nos puede frustrar de verdad. Hoy quiero hablarte de esa clase de fe que no salvó a Esteban de ser apedreado. Esa clase de fe que no salvó al apóstol Pablo de ser encarcelado. Esa fe que no salvó a Juan el Bautista de ser decapitado. Y esa fe que no salvó a José de estar 14 años en la cárcel. Te hago una pregunta. ¿Será que la fe de ellos falló? ¿Será que no ocurrió un milagro? ¿Será que algo pasa con mi fe? Porque mira, es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y es algo que la gente se pregunta una y otra vez. ¿Por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué otros sanan y yo no? ¿Por qué otros ven milagros y yo no? Y lo primero que sucede es que comenzamos a ver hacia adentro. Nos hacemos esa pregunta: ¿qué pasa con mi fe? Entonces, adicional a esto, siempre el sistema religioso se ha levantado a traer mayor carga y mayor confusión sobre este asunto, porque cada vez que tú has estado creyendo por algo y no ves que lo que estás creyendo pasa, siempre se levanta una voz acusatoria o una voz que juzga a decirte: algo malo debe estar pasando contigo. En algún pecado estás cometiendo, algún error está sucediendo contigo, que el milagro no ocurre. Y comienzan un sinfín de cuestionamientos a nuestra fe. Pensamos que hay algo malo con nosotros o algo malo con nuestra fe. Nos sentimos cargados, confundidos. Pensamos que tal vez algo está pasando, ¿verdad? Y podemos llegar hasta pensar: ¿realmente tengo yo fe? Porque se supone que la fe nunca falla. Y la fe nunca falla. Créeme que no. Y esta noche te quiero explicar un poquitico más estas situaciones que a veces no logramos entender, y quiero hacértelo entender desde la perspectiva de Dios. Lo primero que quiero que hoy estemos seguros es qué es la fe. Porque para poder hablar de fe, y la fe que no hace milagros o sí hace milagros, necesitamos saber primero qué es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos enseña la Biblia lo siguiente: dice, la fe es la confianza
de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otra versión, la Reina Valera antigua dice: es pues la fe la sustancia. Quiero que me escribas en el chat, por favor. Es la fe la sustancia. Y me gusta esta palabra porque se asemeja mucho a esa palabra en griego en lo original, la sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Y quiero enseñarte hoy cómo funciona este asunto de fe. Fe es tener confianza, pero no es confiar en ti, no es confiar en un presidente, no es confiar en un sistema. La fe es una sustancia que viene a ti cuando tú aceptas a Dios como tu Señor y Salvador. Cuando tú naciste de nuevo, en tu espíritu renovado, usted recibió la sustancia de la fe. La misma fe de Dios ahora está en ti. En tu nueva naturaleza, en tu espíritu está la sustancia de la fe. Y te lo quiero explicar de esta manera. De la misma forma como tu cuerpo tiene la sustancia de la sangre para vivir, tu espíritu tiene la sustancia de la fe que lo hizo nacer de nuevo. Viene de Dios, está en tu espíritu, tú tienes fe. Por eso dice la palabra que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 3, según la medida de fe que hayan recibido. Todo creyente recibió la sustancia de la fe. No vino de ti, vino de Dios. Está en tu espíritu, es una sustancia que está en ti. Por lo tanto, tienes el potencial y la capacidad de usar esa fe para vivir. No se trata de otra cosa, sino de una fe que vino de Dios. Ahora, que unos tengan mayor fe que otros, no se trata si tienes o no tienes. Se trata de si la has desarrollado. La fe se desarrolla. De la misma manera, como un músculo se desarrolla, si hace ejercicio, mi músculo va a crecer. La fe necesita ponerse en práctica para desarrollar. Por eso podemos ver gente que tiene una mayor medida de fe que otros, pero todos empezamos con la misma medida de fe que nos dio el Señor. Entonces, la Biblia nos enseña que el justo vive por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, así lo dice. Gálatas 3:11, así lo afirma. Hechos capítulo 10, 38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Colóquelo en el chat, por favor. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mira, recapitulemos acá. Todo el que nace de nuevo recibe la fe de Dios. Esa sustancia está dentro de mi espíritu. Yo tengo el potencial para vivir por medio de esa fe. Una fe que viene de mi espíritu, no está en mi alma, ni está en mi mente, no es una emoción, es una sustancia que está en mí, que me ayuda a poder creer y a poder confiar en lo que Dios ha dicho. Todo cristiano tiene el potencial de poder creer en lo que Dios ha dicho. Ahora, la Biblia también nos afirma que todo hijo de Dios debe vivir por la fe. Ahora mira que esto es muy importante. La Biblia no enseña que la fe es para usarla únicamente en ocasiones especiales. En los 3 versículos que te di ahora, o los 3 citas bíblicas que te dice, el justo por la fe vivirá. La fe no es simplemente una fuerza que usamos cuando estamos pasando por alguna situación adversa. La fe no solamente funciona cuando las cosas están mal. La fe es una sustancia que nosotros debemos usar constantemente. Vivir por fe es estar seguro todos los días que lo que Dios dijo sucederá, aún sin saber cuándo ni cómo. Es decir, Dios no me dio la fe únicamente para usarla en episodios que son complejos, imposibles. Dios me dio la fe para todos los días ponerla en práctica y usarla. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Pero mira lo que ocurre. La mayoría de cristianos nos enseñaron algo equivocado. Porque nos enseñaron que la fe únicamente se usa cuando llega el cáncer. Cuando ya los médicos no pueden hacer algo, entonces yo uso la fe.
Cuando ya yo no puedo pedir prestado, cuando ya los bancos no me dan, cuando ya el compañero que me prestaba ya no tiene, entonces es el momento para usar la fe. Cuando mi matrimonio ya está en caos y ya no puedo solucionar el problema, entonces ahí voy a usar la fe. Porque de resto voy a usar la confianza en mi habilidad, la confianza en lo que yo puedo hacer, la confianza en lo que el sistema me puede otorgar. Y es algo tan equivocado, porque la Biblia nunca nos dice que la fe únicamente se usa para salir de aprietos. Dice la palabra, el justo por la fe vive. Todos los días mi actitud de vida debe ser confiando en lo que Dios ha dicho. Entonces, nos enseñaron equivocadamente que la fe se usa únicamente para recibir milagros. Si necesitas un milagro, usa tu fe. Pero déjame decirte algo. Todos los días yo necesito fe para levantarme en mi cama y no tener pereza, para llevar alimento a mi casa, para hacer lo que tengo que hacer todos los días. Se requiere de la sustancia que Dios puso en nosotros para que las cosas puedan suceder. Entonces, nos enseñaron mal. Nos enseñaron únicamente a depender de Dios y a confiar de Dios cuando las cosas realmente se nos salen de las manos, para lograr cosas únicamente sorprendentes. Pero la fe es para vivir. Entonces, como nos enseñaron que la fe es para milagros instantáneos, cuando no ocurren como tú esperas, te confrontas y te confundes. Cuando volteas al lado y ves que la señora que está al lado se sanó de cáncer por fe y en ti no pasa, tú te cuestionas, porque te enseñaron que la fe era para ese tipo de milagros. Pero no nos dijeron que la fe es para vivir. Me habla de un proceso, no de algo inmediato. Me habla de que la fe es la sustancia que Dios puso en mí para poder recorrer procesos de crecimiento, no únicamente para acontecimientos especiales. Mucha gente se cuestiona sobre su fe porque no ocurre inmediatamente lo que están esperando. Tú quieres pagar las deudas mañana y créeme que Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? A veces Dios no solamente está interesado en que uses tu fe para milagros, sino que desarrolles tu fe para procesos. Es diferente. Escríbame en el chat, por favor, esta noche. Hay una diferencia entre momentos de fe y procesos de fe. Esta noche el Señor va a quitarte un montón de telarañas de la cabeza y va a quitarte una carga de encima. Tú que has creído que tu fe no funciona, que tu fe no sirve, porque no ves lo que estás esperando. Déjame decirte algo. La fe siempre funciona. La fe sí obra milagros. Pero tal vez la perspectiva como tú los estás viendo te hace creer que tu fe no obra milagros. Escucha. En Mateo capítulo 14, versículo 28, la Biblia nos enseña la historia de Pedro cuando caminó sobre el mar. Te lo voy a leer. Dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Ese día, sin duda alguna, Pedro ejerció su fe para experimentar un milagro sobrenatural. Fue un momento de fe. Escuchó la palabra, se llenó de fe, su espíritu, su corazón, dijo, lo puedo lograr. Si el maestro dice que puedo hacerlo, puedo lograrlo. Y se bajó de la barca y de forma sobrenatural vemos un milagro tremendo. Camina sobre el mar, se acerca a Jesús, pero llega un momento que esa fe no le alcanzó para continuar. Tuvo una fe momentánea por una palabra que escuchó, pero la fe no fue suficiente para ir a donde Jesús y regresar a la barca caminando sobre el agua. Pedro tuvo una fe momentánea, una fe impulsiva,
una fe arriesgada como consecuencia de escuchar la palabra de Dios. Pero al ver la tormenta, sus sentidos le hablaron de temor y entonces dudó hasta que se hundió. Nosotros podemos ser como Pedro. Podemos tener momentos de fe. Recibiste una palabra, creíste a Dios y caminaste sobre el mar. Pero te pregunto, ¿es esa fe lo suficientemente fuerte y madura para mantenerte caminando sobre el mar a pesar de las tormentas? Porque ahí está la diferencia entre momentos de fe y procesos de fe. La fe de procesos es la que te permite seguir caminando a pesar de la tormenta. Los momentos de fe es aquella que es impulsiva. Te voy a poner algunos ejemplos para que podamos aterrizar esta idea. Recibiste una palabra, tuviste la fe por un instante, estuviste con tu esposa que era estéril y quedó en embarazo. ¡Wow! ¡Qué milagro tan poderoso! Pero otra cosa es tener una fe de procesos para levantar a ese niño en los caminos de Dios. Es diferente. Usted puede tener la fe momentánea para recibir un milagro y no tener la fe procesada para mantener y sostener ese milagro. Entonces, la fe momentánea no es mala. Es bueno usar nuestra fe para recibir milagros. Es más, el Señor Jesucristo hizo un montón de milagros y Él dice que creemos que tenemos un Dios milagroso. El problema está en quedarte con una fe únicamente que espera milagros y no llevarla a una fe que cree por procesos de formación y de madurez. Tú y yo nos podemos convertir únicamente en cristianos que queremos usar la fe para únicamente milagros, mientras que Dios está interesado en que tú y yo usemos la fe para vivir día a día. Que tú y yo podamos entender que esto no se trata de ir de un lado para otro buscando milagros para que se solucione la vida, sino de entender que la fe que tengo dentro también funciona para ayudarme a crecer, a formar carácter, a mantenerme firme. A pesar de que no vea el milagro, sé que algo está pasando, porque esa fe me mantiene de pie, esa fe me mantiene firme, sigo con la misma actitud de gozo, entendiendo que Dios lo hará. Entonces, si tú eres una gente que únicamente piensas que la fe hace milagros, te vas a defraudar, porque no siempre esa fe hará el milagro que tú esperas. Por eso, muchas veces la fe de procesos no genera milagros instantáneos. Escúchame aquí. Porque aquí es donde se caen muchos y comienza la frustración. Y Satanás aprovecha y bombardea tu cabeza para que dejes de creer. Cuando lo que Dios está buscando en ti es desarrollar una fe de procesos, no verás el milagro instantáneamente. No va a ocurrir como esperas. No vas a ir mañana al banco y te van a decir, ya usted no tiene deuda, señor. Algo pasó, pero ya no tiene deuda. Yo creo que eso puede pasar y creo que ha sucedido muchas veces. Pero ¿qué tal que no suceda? Si tu fe es únicamente una fe de momentos, una fe que espera siempre lo sobrenatural, ahí te caes. Ahí renuncias, ahí reniegas. Pero lo que tal vez debemos entender es que Dios nos está llevando a poder creer por una fe que siempre funciona, pero que no es visible la forma como funciona. Y el hecho de que no sea visible no quiere decir que no funciona. No sé si me explico. Armé un enredo ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez la fe de procesos, escucha, no haga milagros instantáneos, pero produce una transformación tan fuerte y poderosa dentro de ti que te llevará al milagro, pero con fundamentos. Es diferente. Es diferente. Te voy a decir algunos ejemplos acá. Yo he visto personas que reciben milagros de sanidad. Reciben una palabra, toman la palabra, la creen
y vienen y son sanados. Y a los 2 meses los vuelvo a ver más enfermos que antes. ¿Sabes qué me enseña esto a mí? Que tuvieron una fe de momento, pero no tenían la fe para soportar el proceso. No tuvieron la fe para que ellos pudieran sostenerse en lo que habían creído. Por lo tanto, cuando pasó el momento de fe, volvieron a caer y esa enfermedad regresa. Entonces, Pedro necesitó fe para caminar, pero también necesitó fe para seguir haciéndolo. Lo mismo ocurrió, mira, te voy a poner otro ejemplo aquí bien interesante. La salvación ocurre por un momento de fe. Escuchaste la palabra, vino a ti la fe de Dios, Él te ayuda a que puedas creer y lo aceptas y naces de nuevo. Pero para crecer en Dios se necesitan procesos de fe. Por eso usted ve creyentes que aunque son nacidos de nuevo, son muy poco el fruto que dan, porque lo que andan buscando son experiencias milagrosas. Quieren tener momentos de fe, por eso van al concierto de ese a ver qué reciben, la capacitación de aquel a ver qué les dan, y están buscando momentos de fe, están buscando experiencias de fe, pero nunca hay un crecimiento real y verdadero, no hay un fundamento interno. Ahí algo está pasando. Necesitamos nosotros entender que aunque la salvación fue un momento, la santificación es un proceso. Muchos quieren la salvación, muy pocos quieren la santificación. Muchos quieren la fe del momento, muy pocos quieren la fe del proceso. Amén. Entonces, no hay nada de malo, créame, mira, no quiero que me malinterprete esta noche, no hay nada de malo que usted use su fe para recibir un milagro. Te estoy desanimando para que también uses tu fe para crecer cada día y hacer el proceso de Dios en tu vida. Porque a veces el proceso de Dios se puede ver dañado por un milagro que no tenía que llegar. Hay gente que no puede recibir el milagro porque ese milagro los puede alejar. Hay gente que únicamente necesita pasar el proceso y luego ver el milagro, pero el es necesario. Entonces, quiero poner otro ejemplo más. ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Multitudes, dice la Biblia. ¿Cuántos recibieron milagros? Multitudes. Pero ¿cuántos fueron discípulos? 120 quedaron. No me diga que hay gente que puede recibir milagros, puede usar su fe para ver cosas sorprendentes. ¿Vieron cómo se multiplicaba los panes y los peces? Gente recibió milagros, pero no usaron su fe para ser discípulos. Tenían una fe de momentos, solamente para recibir lo que necesito. Pero realmente Dios está interesado en fe de procesos, fe que garantice crecimiento, que garantice futuro. Porque a pesar de que recibieron milagros, nunca fueron salvados. No fueron salvados. No quisieron usar su fe para llevar la cruz, negarse a sí mismo y seguir. Entonces, qué bueno es la vida cristiana para algunos, ¿no? Voy a usar la fe únicamente para milagro. Entonces, mire, usted viene y agarra su economía y se endeuda todo lo que puede. Y después pide un milagro. Señor, un milagro para pagar. Y estoy seguro que puede pasar que Dios le da el dinero para pagar. Pero te aseguro que si no tuviste una fe de procesos, a los 2 años estás 3 veces más endeudado que antes. Porque no pasaste ese proceso. Es el proceso lo que garantiza que tu milagro no sea momentáneo, sino que sea permanente, que hayas crecido, que hayas avanzado. Entonces, no puedes vivir esperando que todo se solucione con un milagro instantáneo.
Tienes que usar tu fe para día a día desarrollar carácter y convicción. Yo quiero que tú anotes eso esta noche. No puedes pasar tu vida cristiana esperando que todo se solucione con un milagro. Debes aprender esta noche a usar tu fe para ser constante, para no desmayar, para a pesar de que no veas lo que has estado orando por años, tú sigues creyendo. Eso hizo Abraham. ¿Sabes qué? Estoy seguro que Abraham llegó a pensar que su fe era un fracaso. 20 años esperando para tener un bebé. A los 5 años de él estar orando, diciendo, ¿será que sí se me apareció Dios? ¿Será que sí fue, esto fue un sueño? ¿Eso realmente sí fue verdad? Porque llega la duda. Llega la duda, tal vez no, la Biblia no lo dice, pero si yo me pongo en los zapatos de Abraham y se me aparece el Señor y me dice, serás padre de multitudes, pues yo espero que sea mañana. Pero que cuando no es mañana, que cuando es 20 años después. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque no fue una fe de un momento, fue una fe de un proceso. Al final llegó el milagro. Fue materializado el milagro, pero el milagro ocurrió desde el primer día. Lo que pasa es que tal vez Abraham no lo vio como sí lo vio el cielo. Y aquí es donde te voy a llevar más adelante, a poder identificar qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Entonces necesitamos entender que yo no puedo vivir simplemente esperando que todo se solucione con milagros. Yo creo que lo dije un día aquí. Van a haber momentos donde lo que estás esperando no ocurre y ocurre todo lo contrario. Estás esperando que tu negocio crezca y decrece. Te vas a confrontar, pero es allí donde la fe de proceso se forma. Y la fe de milagros, esa fe tal vez inmadura, esa fe inmediata, vas a aprender a dejarla a un lado, no va a seguir siendo tu prioridad, sino que vas a decir un día, aunque la higuera no florezca, yo sigo creyendo. Eso es una fe de proceso, una fe que ha sido formada, una fe que ha sido desarrollada, una fe que ha sido puesta a prueba, una fe que a pesar de no ver el milagro, sigue creyendo que lo ha recibido. ¿De cuál de los dos quieres ser tú? Porque tal vez hoy estás en esta iglesia esperando un milagro y no pasa, y te vas a otra y te vas a otra y vas de iglesia en iglesia buscando milagros. Nunca vas a crecer. Dios te quiere llevar a un proceso contigo. Y a eso yo le llamo los procesos de Dios. Entonces, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Escríbalo otra vez en el chat, vamos. Escríbalo hoy, el justo por la fe vivirá. Y te quiero poner otros ejemplos prácticos. Me gusta que la Biblia sea práctica. Una fe inmediata puede hacer, como te lo dije, o puede gestionar un milagro para pagar tus deudas. Pero una fe procesada te formará para que no te endeudes más, para que administres bien y para que seas agradecido. Esa fe de proceso se demoró. Usted tuvo que aprender durante 1 año, 2 años, a guardar las moneditas. Y usted iba, vamos a gastar, no gastemos. Me voy a endeudar, no nos endeudemos. Ahí también había fe. La cuestión es que es diferente a como tú estás acostumbrado. Usted puede tener una fe inmediata para que su esposo vuelva a la casa porque se fue con otra. Y eso puede pasar. Pero usted necesita una fe de procesos para aprender a vivir con él una vez más. Porque si no, a los 2 meses te vuelves a separar por lo mismo que pasó al principio. Usted puede tener una fe inmediata para quedar en embarazo, pero no tener una fe de procesos para criar en los caminos de Dios a tus hijos. Tú puedes tener una fe para casarte, pero no la fe para sostener el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Es diferente. Usted puede tener una fe inmediata para entrar al ministerio y no tener una fe procesada para continuar y sostenerse sin mirar atrás. ¿Cuántos casos he visto yo? El ministerio, Dios me llama, lo voy a dejar todo. Es una fe ahí en el momento como la de Pedro, me voy a bajar de la barca, yo voy a caminar. Pero la fe de procesos
es la que a pesar de la situación te mantiene firme. Tú puedes tener la fe para comenzar tu negocio, pero necesitas una fe de procesos para todos los días creer que las ventas aumentarán, aunque veas lo contrario. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Entonces, todos podemos emocionarnos y caminar como Pedro, pero Dios espera de nosotros que maduremos en nuestra fe por medio de los procesos. Otro ejemplo de esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 11, un pasaje sumamente conocido por todos, los 10 leprosos. Estos 10 hombres que se acercaron a Jesús tuvieron una fe inmediata, una fe alocada, una fe arriesgada. Dejaron a un lado el temor de poder ser rechazados y hasta apedreados, porque recuerda que los leprosos no podían acercarse a la gente sana y mucho menos a un maestro. Pero su fe inmediata y arriesgada hizo que llegaran a Jesús. Y ¿sabes qué? Su fe arriesgada les ayudó a recibir sanidad. Porque de los 10, este pasaje nos enseña que todos los 10 fueron sanados. Solo uno se devolvió a usar su fe para hacer el proceso de ser salvo. Porque cuando tú lees este texto te das cuenta que los otros 9 fueron sanos, pero el que regresó fue sano y fue salvo. Porque Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Una fe, ese hombre estaba dispuesto a ser procesado. No lo sé si fue discípulo o no. Tal vez se volvió algún seguidor de Jesús. La Biblia no nos lo dice. Pero imagínate cuántos años tenía este hombre sin ver su familia, porque estaba aislado, pero él se arriesgó no solamente a creer por un milagro, sino a creer por un proceso. Yo tengo una pregunta esta noche. ¿Tú te acercaste a Jesús por un milagro o por un proceso? Porque tan pronto ocurre el milagro, nunca más regresas. Pero si tú te acercaste a Jesús por un proceso, aunque no ocurra el milagro, te quedarás con Él. Es una noche para cuestionarme. ¿Estoy en la iglesia esperando que esa mujer que me dejó regrese? ¿Y solamente estoy aquí esperando el milagro? Mientras tú estás enfocado en un milagro, Jesús está enfocado en tu proceso. Y por estar enfocado en tu milagro, no estás viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú hagas el proceso. Entonces, te voy a poner el último ejemplo que me encanta. Está en Marcos capítulo 11, versículo 12. Es la famosa historia de Jesús y la higuera. Dice así la palabra: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo habían hojas, porque no era temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Mire acá, este día, por primera vez, los discípulos, me imagino la escena, quedaron sorprendidos porque la fe de Jesús no hizo un milagro. Ellos estaban acostumbrados a que Jesús ponía la mano sobre el leproso y ¿qué pasaba? Se sanaba. Estaban acostumbrados a que Jesucristo le hablaba a los vientos y a las tormentas y se calmaban. Que Jesucristo oraba por los panes y los peces y se multiplicaban. Pero por primera vez Jesucristo le habla a una higuera. Y yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Jesucristo hablándole a la higuera y Pedro esperando que se secara. Pero no se secó. Y yo me imagino a los discípulos, pues no está en la Biblia, es algo que yo me imagino, diciendo: ay, 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 el maestro como que esta vez sí no funcionó. Esta fe como que no sirvió. Ay, ¿será que el maestro está perdiendo la fe? Porque en la higuera no se secó inmediatamente. La Biblia nos enseña luego en Marcos capítulo 11, versículo 20, que fue a la mañana siguiente. Mire, Jesucristo iba por ahí, vio la higuera, le habló, no ocurrió nada, aparentemente.
Según la visión de los discípulos, la fe no funcionó. Fueron a Jerusalén, Jesucristo estuvo allá, hizo un alboroto, regresó, pasó por la higuera, todavía nada. Pero el otro día, aparentemente el milagro sí ocurre. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Porque los discípulos estaban acostumbrados a una fe que tenía resultados inmediatos y visibles. Pero aquí Jesús les está enseñando otra cosa sobre la fe. Marcos 11:20 dice, mire, lea conmigo, dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Quiero que coloques ahí, la fe también obra desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, como que sí funcionó la fe. La higuera se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Según los discípulos, la fe funcionó cuando vieron el milagro. Pero lo que ellos no saben es que la fe funcionó desde el momento que Jesús le habló a la higuera. Lo que pasa es que era una fe que estaba funcionando en la raíz y no en lo de afuera. Ese es el problema con la fe inmediata versus la fe de procesos. La fe inmediata esperamos que se note afuera, mientras que la fe de procesos hace cambios desde la raíz, desde adentro. Y ahí, de verdad, es donde yo digo que está el problema con el concepto de milagros. ¿Qué es milagro? ¿Milagro es lo que ves? Porque los discípulos pensaron que no había ocurrido el milagro. El otro día se sorprendieron. ¿Qué es milagro? ¿Que te llegue el dinero? ¿O que a pesar de no tener dinero, sigues firme? ¿Cuál es el milagro? ¿Es lo que ves? ¿Es lo que la gente ve? ¿O es lo que está pasando adentro de ti? Que aunque nadie lo ve, la fe está afectando tu raíz. Te está cambiando desde adentro. Y pronto se va a notar afuera, pero está ocurriendo desde adentro. Aquí es donde está el error de muchos. La gente cree que hay una fe que no hace milagros porque no pueden verla. Pero la verdad es que la fe siempre obra milagros, unos afuera, unos adentro. La higuera se secó desde el día que Cristo le habló adentro. ¿Sabes algo? Si tú has sido una persona que has estado perseverando, que le has creído al Señor y no ves que las cosas cambian afuera, ten la plena certeza que la fe de Dios que está en ti está obrando adentro y pronto saldrá a la luz. Dios está obrando desde lo más profundo. La fe de Dios también ocurre desde la raíz. El hecho de que no sea visible no quiere decir que no esté funcionando. La fe siempre funciona. ¿Te parece si me ayudas y lo notas en el chat? Coloca la fe siempre funciona. Has estado orando por tus hijos, colocando el mismo ejemplo de al principio, y tú no ves que pasa nada. Tu tarea es creer que la fe y la palabra de Dios está haciendo efecto en la raíz de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no va a ocurrir el milagro, solamente un milagro inmediato de que tus hijos vengan a la iglesia 2, 3 domingos y te emocionas y luego se pierden. ¿Sabe qué hace la fe de procesos? Que cuando esos muchachos caigan a los pies de Jesús, nunca más volverán atrás, porque fueron levantados en una fe de procesos. Cuando Dios te permita tener economía estable, nada te va a apartar de Dios. Vas a tener el fundamento y la convicción para sostener esas riquezas, porque fue una fe probada. El carácter fue formado. Y nunca el dinero te va a hacer apartarte de Dios. Una fe de procesos, una fe que comenzó en la raíz y luego afectó lo de afuera.
Pero si tú eres de los que andas hoy buscando la manifestación, créeme, iglesia y amigo que me ves, así no funciona el reino de Dios. Esto no es un lugar donde la gente viene a buscar su milagro. Puede pasar, como te digo, Dios es tan misericordioso y tan bueno que muchas veces Él hace milagros y Él es un Dios que nos otorga lo que estamos pidiendo para que veamos su gloria. Pero qué bueno que tú y yo podamos entender que hay milagros que no se ven, pero que sí están ocurriendo. Por eso, aunque no esté ocurriendo afuera, la fe siempre hace milagros. La fe siempre obra. La fe siempre funciona adentro, no afuera. Ahora te das cuenta por qué Juan el Bautista, a pesar de que la fe no lo salvó de ser decapitado, pero estoy seguro que murió adorando al Señor, porque no necesitaba que esa fe se viera afuera. Él estaba seguro y convencido. Después que mandó a sus discípulos a preguntar, la certeza llegó y dijo, ya puedo estar tranquilo. Hay una fe interna. Esteban murió viendo la gloria de Dios, porque a pesar de que afuera la gente puede decir, no pasó el milagro porque Dios no lo salvó, Dios sí lo salvó. Porque el milagro ocurrió adentro y no ocurrió afuera. Tal vez muchos que te ven hoy en Cristo puedan dudar de lo que Dios está haciendo, porque aún no ven el milagro, pero el milagro está ocurriendo. El milagro está ocurriendo dentro de ti. El milagro está ocurriendo en tu economía, está ocurriendo en tus hijos. Yo lo creo. Yo no sé lo que la gente diga, pero yo creo que lo que Cristo ya hizo por mí, lo recibo por la fe. Y yo sé que la fe de procesos me hará tan fuerte que cuando el milagro se manifieste, podré sostenerlo y decir, este milagro que recibo es porque ha sido trabajado en procesos del horno de fuego. Y mi convicción será tan fuerte que nadie me va a mover de lo que he recibido. Un milagro jamás me va a apartar de caminar con Jesús. Así no lo vea, nada me apartará de mi Señor. Por eso, en una oportunidad, Cristo le dijo a sus discípulos, bienaventurado cuando creen sin ver. Eso es fe. Se le aparece Tomás y le dice, Señor, muéstrame el milagro. Y Cristo viene y dice, bienaventurados todos los que ven milagros aún sin verlos, porque lo están viendo desde adentro, porque lo estamos viendo con los ojos de la fe y no con los ojos naturales. Por eso, en esta noche quiero terminar diciéndote esto. Si tú puedes creer que el milagro está sucediendo en la raíz, no te desanimes aunque no lo veas afuera. Yo no sé cuántos años llevas creyendo por lo mismo, pero yo quiero decirte algo esta noche, contrario a lo que dice el título. La fe siempre hace milagros, pero cambia tu perspectiva. Si tú puedes creer que Dios está cambiando el corazón de tu esposo desde adentro, no vas a desmayar. Si tú te enfocas en lo de afuera, créeme que vas a cansarte y vas a dudar de la fe. Pero si tú eres un creyente que has estado firme en Dios, firme en su palabra, el concepto de la fe, la sustancia de la fe está en ti, estás creyendo y te has mantenido creyendo, está sucediendo dentro. Pronto lo vas a ver afuera. Por eso, estás pasando por la mejor etapa de tu vida. Porque cuando somos niños, necesitamos ver milagros. Pero cuando somos adultos, necesitamos creer por milagros, aunque no los veamos. Yo creo que todos los días en mi vida hay milagros. Todos los días, al verme crecer en mi relación con Dios, hay milagros. Desde que me levanto en la mañana, yo puedo creer que mi vida entera es un milagro. No por lo que vea afuera, sino por lo que está ocurriendo dentro. Y sé que pronto lo que hay adentro se va a manifestar afuera. Por eso dice Isaías 43:19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, dice el Señor. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves?
Dios muchas veces comienza procesos adentro que no se ven afuera, pero que pronto saldrán a la luz. No te preocupes, no te desanimes, porque el milagro lo vas a ver. El milagro está ocurriendo ahora mismo. En tu economía, el milagro está ocurriendo ahora mismo. En tu familia, en tu negocio, está ocurriendo ya ahora mismo. No lo vemos, pero ya está haciendo Dios algo. La fe está afectando desde la raíz. Y pronto podrás decir con firmeza: Cristo lo hizo, pero yo me dispuse para pasar por procesos de fe. No desmayes. Mírame esta noche. No desmayes, no te canses, no desistas. Cree que estás pasando por procesos de fe. Si tienes cáncer, cree que ya el milagro ha sido hecho. Cristo pagó por tu sanidad. Tal vez no ha ocurrido, pero estás sanándote desde la raíz, mujer. O tú, hombre que me ves, tal vez que tienes alguna enfermedad. Está ocurriendo. Pronto verás el resultado. Pero nunca dejes de creer.